Nosotros cada domingo o sábado, cuando usted vaya a la iglesia, usted se está tomando un placebo espiritual, en donde usted siente un cambio simplemente cuando el pastor, el líder o el que esté ahí engañando gente está hablando, o cuando el coro está cantando. Pero tú vuelves y te montas en tu carro y sigues siendo la misma persona, con el dolor, con el mismo trauma, con la misma amargura, odiando a tu familia, y no hay un cambio genuino porque es un placebo. Yo tuve la oportunidad de lo que nosotros en Santo Domingo decimos, que yo crecí en un hogar funcional. Pero era funcional hasta lo que me estaban mostrando mis padres. Mi papá y mi mamá nunca se divorciaron, nunca se separaron, pero ¿qué tuvo que pasar esa mujer para quedarse? Tú tienes que morirte, tú tienes que renunciar a tu estilo de vida, tú tienes que renunciar a tu mundo de mentira y tú tienes que confrontarte a ti mismo. Y para lograr un éxito en una terapia tú tienes que morirte. De hecho, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de preceptos. Sí, habla de un pueblo que sigue una religión, pero la Biblia no es un libro de religión. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Secretos CEO, ya en esta nueva versión de Luxury Leaders. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar estrategias de negocio y de empresa basadas en el libro más antiguo que existe, que es la Biblia, independientemente de religión o de por donde cada quien quiera entender esta situación. La Biblia es la Biblia y vamos a estar hablando sobre esas estrategias. ¿Y quién está este invitado? Es Miguel Calzado. Miguel es un líder transformacional que ha dedicado más de 15 años a inspirar personas y organizaciones, escritor, coach motivacional y desarrollador empresarial. Tiene un libro llamado Vencedor Intencional, con el que ha ayudado a muchos a enfrentar desafíos con propósitos y resiliencia. Además, también tiene el proyecto del que quiero que hablemos y les dije hace un momento, que se llama Biblionarios Club, y es un programa revolucionario que combina el poder de la lectura y la educación con los principios bíblicos para crear líderes autodidactas. Así que vamos a darle la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, de verdad. Luego de esa introducción ya estoy comprometido con el éxito. No, estás comprometido desde antes. Muchas gracias. De verdad, había leído sobre ti, como te comenté anteriormente, creo que fue a finales del año pasado, vi unas cuantas cosas que me salieron en redes sociales sobre ti y encontré tan interesante lo que estás haciendo. Pero antes de que hablemos de todas estas cosas que tenemos incluso aquí en el set, quiero que me hables. ¿Cuándo fue que dijiste, ok, no finanzas, no economía, no tal vez psicología, voy a ser escritor y voy a crear este club intencional? Tú sabes, es una excelente pregunta porque envuelve muchos años de precariedades, dificultades y también momentos en el que yo no me conocía. Y precisamente por eso es que se aplica la Biblia más en el libro que en cualquier otra cosa, también en mi estilo de vida y en el estilo que estoy llevando este concepto del Club de Biblionarios. Yo pasé por un momento de depresión extremo, incluso estuve al borde del suicidio. Planeé suicidarme, incluso, ya tenía todo preparado. Y fue entonces cuando desperté. Wow. O sea, el asunto de despertar no significa que en ese momento cambié, porque luego entonces que salí del deseo de suicidarme y empecé a trabajar conmigo y no en mí, entonces lo que hice fue dañar a otras personas. Es decir, hay una gran diferencia entre trabajar en ti. Tú puedes ir al gimnasio, tú puedes perder peso, tú puedes cambiar tu ropa, cambiar el estilo de tu peinado,
Pero si no trabajas dentro de ti, ese mal lo vas a cargar y vas a dañar a otras personas. O sea, es como que te convertiste, vamos a decir, en un tanto egoísta. O sea, si estabas trabajando para ti, pero eso estaba afectando a terceros. Por supuesto. Y yo sé que está un poco alejado de la pregunta per se, pero cuando una persona empieza a trabajar o empieza a ver cambios en su vida, si emocionalmente tú no estás balanceado, te conviertes en un monstruo. O sea, te conviertes en alguien que entiendes que te lo mereces todo, maltratas a las personas que están a tu alrededor y a muchas personas que van a llegar a tu vida de igual forma. Sí, es que eso tiene, y no, oye, nada ocurre por casualidad, ya lo sabemos. Se supone, te hice la pregunta, pero mira cómo cae esta respuesta y por algo cae la respuesta. Y estoy segura en un 100% que esa respuesta, alguien que nos está viendo ahora necesitaba escucharla. Así es, así es. Alguien lo necesitaba escuchar y por eso lo respondiste. Así es. Cuando hablas de esto, podemos hablar de ese egoísmo y no solamente es un egoísmo tal vez de una posesión económica, puede ser incluso de algo físico. Así es. Porque hay personas que no pueden manejar algo como la fama o la popularidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso puede, sí, como tú dices, llegar a afectar a otras personas. Pero llegar al punto de querer desvivirte es algo crítico. O sea, ¿cómo pudiste tú salir de ese momento a yo ver la persona que estoy viendo ahora? Una respuesta simple, Dios. Mira, en la Biblia, y creo que esta entrevista se va a basar muchísimo en la Biblia porque es lo que me gusta hablar, es lo que llena mi vida y es lo que soy. En la Biblia hay una historia en donde unos jóvenes en un campamento quisieron hacer las cosas a su manera. Y es lo que hoy en día le llaman en las iglesias el fuego extraño. Muchas veces dicen, bueno, fuego extraño es un estilo de adoración, un estilo de culto, o algunas religiones lo tildan en que tú llevas un estilo contrario al protocolo que se lleva en la iglesia. Para mí, fuego extraño es cuando Dios te da una bendición, te da una oportunidad y tú lo quieres hacer como decimos en buen dominicano, para restregárselo en la cara a otro. Mira que yo puedo. Si el deseo de superación que tú tienes, el deseo de progreso es para confrontar a alguien o mostrarle a alguien que tú sí puedes, eso es fuego extraño y la bendición de Dios simplemente se va a alejar de ti. Así es. Yo tuve ese momento de fuego extraño en donde yo quería mostrarle a las personas, yo sí puedo, yo tengo, yo soy. Estaba totalmente alejado del área del servicio. Entonces, luego que Dios me ayuda a rebasar el tema de la depresión y el tema del suicidio, necesito terapia, no precisamente porque rebasé el suicidio. Yo entré a terapia por el monstruo en el que me convertí. O sea, ya no era un asunto de yo estar depresivo, no, ya pasé de la depresión, me puse a perder peso, me trabajé en mí, pero entonces ya entendía que yo me lo merecía todo. Podríamos decir que te convertiste en un sabio de tu propio entendimiento. Yo creo que más que un sabio de mi propio entendimiento, yo me convertí en un depredador emocional. ¡Wow! Es una palabra fuerte. Sí, sí, por supuesto. Yo necesitaba atención y todo esto se encuentra por la falta y también los chalcos que tenía dentro de mis emociones y mi corazón. Personas que llegaban a mi vida, yo solamente quería brindarle el mundo y desconectarme. Entonces te dejaba como, ¿qué pasó? Y como, ¿por qué te desapareces? No, yo lo que necesitaba era que tú me dieras atención. Ya una vez que tú me das la atención, ya yo logré mi objetivo. Hasta la próxima víctima y la próxima víctima. Muchas personas dicen que ese es un tema narcisista. No, el narcisismo se deriva y se compone de otro tipo de actitud. Es una parte del narcisismo, por supuesto, pero cada persona que hace eso es simplemente un depredador emocional. Y ahora todo le llaman narcisismo. Está de moda esa palabra. Esa es una palabra que está muy de moda. Incluso en las mismas iglesias, y lo digo porque veo muchos pastores, muchas pastoras, y esa es una de las palabras que más escucho cada vez que van a hablar de algo. Ya no es violencia, es narcisismo. Sí, sí, definitivamente. Y mira, dentro de todo esto que aconteció en mi vida, todo este cambio, fue entonces cuando llega la idea de decir, viejo, tú no estás bien.
Tú estás cargando con todo este mal desde pequeño, y déjame decirte, yo tuve la oportunidad de lo que nosotros en Santo Domingo decimos, que yo crecí en un hogar funcional, pero era funcional hasta lo que me estaban mostrando mis padres. Pero sí había un vacío, sí había un poder que había que respetar sí o sí. Entonces yo crezco viendo esto y veo una madre que sí luchó, que sí se quedó, que yo digo con mucha honra, mi papá y mi mamá nunca se divorciaron, nunca se separaron, pero que tuvo que pasar esa mujer para quedarse. O qué hacía ese hombre que yo hasta 20 años dije, yo quiero ser como este hombre. Sí me enseñó muchas cosas, pero luego ahora yo veo y digo, óyeme, pero este tipo me dañó la cabeza. Exacto. Porque yo empecé a tratar a las personas que estaban en mi vida de la misma forma. Porque fue lo que tú viste, eso fue lo que tú entendías que era el camino correcto y que yo he escuchado mujeres, por ejemplo, que son violentadas y dicen, pero es que eso pasa en todos los matrimonios. Pero es que si te dieron, no, pero es que todos los matrimonios discuten y tal vez yo me lo merecía. O sea, porque lo entienden como que es parte de la vida y como que eso está bien hasta que se rompe ese ciclo. Entonces, ya tú llegas a romper el ciclo, gracias a Dios, con esto que te ocurre. Comienzas terapia ya por el monstruo, como dijiste, en que te llegaste a convertir con un tilde narcisista, vamos a decir, no, yo era más que narcisista. Para que la gente entienda. Yo era un profesor de narcisistas. No, a veces yo escucho gente que habla de conductas y yo le digo, no se dan cuenta que eso es narcisismo, pero ok, tiene que ser otro tema. No se dan cuenta que eso es llegar a ser narcisista, pero ok, llegas y te das cuenta de esto, sales de esta situación. Entonces, ¿cuándo decides como, ok, ahora me siento en la capacidad de todo lo que he aprendido en carne propia, poder mostrárselo a otros? Sabes que eso nace de la necesidad de ayudar. Yo cuando tomé mi terapia, y créeme que la terapia no es nada fácil. Ir a terapia es literalmente morirte. Tú tienes que morirte, tú tienes que renunciar a tu estilo de vida, tú tienes que renunciar a tu mundo de mentira y tú tienes que confrontarte a ti mismo. Y para lograr un éxito en una terapia tú tienes que morirte. Luego que yo entonces descubrí los beneficios de la terapia, entonces yo dije, wow, pero yo tengo que ayudar a otras personas. Y para lograr hacerlo tengo que tener certificados, tengo que estudiar, entonces durante el tiempo en que traté de descubrirme y ver los beneficios que había alcanzado, entonces regresé a la escuela a estudiar psicología. Ya con un background de finanzas y economías, encontré y me di cuenta que muchos de los secretos que nosotros buscamos, muchos de los secretos que nosotros buscamos para ser exitosos en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros negocios, están en la Biblia. Están todos ahí. Entonces, el libro no nace necesariamente luego que yo me sano. El libro nace cuando yo estaba pasando por las brasas del infierno. O sea, este libro. Sí, por supuesto. O sea, este libro que lo vimos en la presentación, se llama Vencedor Intencional, el poder de vivir con propósito y superar obstáculos. No fue desde la sanidad. No, mira qué pasa. O sea, se comenzó a escribir en la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Pero te voy a decir de qué forma. El libro empezó desde la oscuridad, pero fue como yo venting out, sacando el dolor, sacando la rabia. Me hiciste, me dijiste, me trataste mal. Y recuerdo que toda aquella persona que está pasando por un proceso de oscuridad emocionalmente, créeme que el reloj biológico a las 3 de la mañana te va a despertar. Hay mucha gente que tiene sus cabalas con esas cosas, pero es así. Hay un significado espiritual. Hay un significado espiritual en esa hora. Hay un significado espiritual, lo cual vamos a tener que abrir otro podcast para esto. Hay gente que no lo entiende, pero hay un significado espiritual de las 3 de la mañana y un significado espiritual de las 4 de la mañana. Sí. Muy fuerte. ¿Tú sabes por qué no lo entienden? Porque todavía nosotros, o muchas personas, no entendemos que nosotros somos seres espirituales que tenemos que aprender en un mundo terrenal. Wow. Lo que pasa es que entendemos o creemos que somos seres terrenales que tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad, pero no es así. Nosotros fuimos creados en el espíritu. Nuestra relación con Dios empezó en la eternidad, lo cual es en el espíritu. La tierra o el mundo
es el tiempo. Dios no se rige a través del tiempo. Entonces, hay muchas veces, este es otro tema, pero hay muchas veces que nosotros vemos, mira, pero yo he estado en este lugar. Y es lo que científicamente se ha desarrollado como el déjà vu. Ajá. Y es que tú no estás listo para lo que tú vives en el crono de Dios, vivirlo en el karma del mundo. Cronos y karma es un mundo expuesto o contrario a lo que es el tiempo y la eternidad. Entonces, cuando nuestro espíritu llega a esa eternidad, nuestro subconsciente entiende que no está listo para vivir lo que nosotros tenemos en el tiempo. Hay veces que tú llegas a tu casa, puedes tomar lo que nosotros le llamamos un power nap. 15, 20 minutos, media hora. Y te haces un sueño efectivo, muy bonito, pero despiertas y no te acuerdas. Entonces luego dices, pero yo he estado aquí, yo no recuerdo cómo. Es porque tu espíritu no está listo todavía para desarrollar eso. Y eso pasa en nuestros negocios. Por eso es que dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Y es una de mis frases favoritas, y yo creo que ahorita la mencionamos fuera de cámara inclusive. El tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros pedimos, queremos, ansiamos cosas en nuestros negocios, en nuestras empresas. Decimos, pero es que yo he hecho este proyecto y no se me da y no se me da. Señor, usted no está preparado todavía para eso. Tal vez la bendición es tan grande que le viene, pero no estás preparado. Algo te falta para que esa bendición termine de llegar. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. En el tiempo de Dios, ahí va a llegar. Entonces, seguimos hablando. El libro, lo comienzas en ese momento, pero ya cuando lo finalizas desde la sanidad, el libro de Vencedor Intencional. Yo escribí aproximadamente unas 90 páginas, 100 páginas, desde la oscuridad, desde el dolor, desde el decir, yo soy Superman, tú eres un villano o una villana. Luego que escribí esas 90 páginas, yo recuerdo claramente que en mi espíritu yo sentí el deseo o la pregunta de decir, ok, ahí está el veneno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿A quién más le vas a dar este veneno? Porque ese es tu veneno, ¿qué vas a hacer con él? Y es ahí entonces donde das el vencedor intencional. Este libro está totalmente desarrollado y creado para aquellas personas que entienden que no hay una salida. Hay forma de cómo tú salir de los obstáculos, cómo tú pensar de una forma resiliente, cómo tú autoanalizar las cosas que están pasando en tu vida y tomar mejores decisiones que puedan no solamente ayudarte a ser mejor persona, sino a crear que en el ambiente en donde tú te estés desarrollando se convierta en un ambiente que sea agradable. Claro, claro. Y que eso ayuda y apoya no solamente a ti como persona o a nosotros como seres humanos, sino nos apoya en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestro entorno, en el mundo. O sea, en el mundo. Por eso Mahatma Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así es. O sea, si tú cambias, una sola persona dice, yo voy a cambiar, y cada persona dice, yo voy a cambiar, el mundo cambia. Pero a veces queremos cambiar el mundo y no cambiamos nosotros. Cuando tú estabas en este momento, en esta situación, esa terapia y lo demás, ¿todavía estabas dentro de lo que era una religión o una creencia o la iglesia? ¿Cómo estaba tu relación ahí? Mira, es una excelente pregunta. Y yo siempre he estado en la iglesia, desde temprana edad, y de hecho, mi niñez siempre estuvo involucrado en la iglesia. Nunca he dejado la iglesia, nunca la voy a dejar. Hay muchos queridos hermanos pastores que hoy en día me quieren crucificar y matar por unas cuantas verdades que salen en el libro, pero qué bueno. Pero son tus verdades. Sí, pero sí, siempre estuve en la iglesia, pero mira qué pasa. Yo siempre estuve envuelto en el liderazgo de la iglesia, per se. Tengo estudios de teología, conozco a profundidad la Biblia. Estuve, gracias a Dios, expuesto a estudios de religión, cultos, dogmas. Es decir, tengo gran conocimiento al respecto. Sin embargo, pude descubrir que en el momento en que una persona está pasando por un momento trágico en su vida, ya sea familiar, financiero o en cualquier otra área, no hay un departamento en la iglesia que te diga, ven, quiero ayudarte, quiero estar contigo, te voy a ayudar a pasar por este proceso. Al contrario, la iglesia se aleja de ti. Y tú encuentras a aquellas personas que se visten de una santidad totalmente falsa y son los primeros que te tiran piedra.
Entonces, dentro de todo ese proceso, yo me alejé de la iglesia, me alejé de todo y yo empecé a hacer cosas que nunca en mi vida yo había hecho. O sea, gracias a Dios estuve alejado de drogas y todo, nunca ha sido un problema para mí, pero relaciones equivocadas, lugares equivocados, y fue como un proceso el mismo que vivió el hijo pródigo. Tengo ahora mismo la libertad, yo voy a experimentar cosas que nunca he vivido. Y eso llevó también a reunirme, a juntarme con personas que en realidad en mi estado de lucidez nunca me hubiera relacionado con ellas. Y es lo mismo que pasa cuando tú tienes hambre físicamente. Si vas al supermercado vas a comprar de todo. Cuando tienes hambre espiritual, tú terminas en una relación equivocada, con personas equivocadas, en el trabajo equivocado. Todo lo haces equivocado porque tú tienes hambre espiritual. Pero gracias a Dios pudiste encauzarte, pudiste volver, como bien dijiste, como el hijo pródigo, y todas esas experiencias son tuyas. O sea, ni yo ni nadie entiendo que es quien para juzgar lo que tú puedas pensar. O sea, mi relación, por ejemplo, con la iglesia, independientemente de cualquier denominación, o sea, no estamos hablando de ninguna denominación específica. Ni de religión tampoco. Ni ninguna religión específica. O sea, con una creencia puede ser muy diferente a la tuya, estando incluso en el mismo lugar. O sea, eso es muy personal. Es como la relación con Dios. La relación con Dios es algo muy personal. Y cada persona la vive desde su hacer y desde su momento. Así que hay que respetarte esa posición. ¿Cómo nace entonces el Club Biblionario? Yo entiendo que el Club de Biblionarios es más que una nueva visión. Es la oportunidad de que las personas entiendan que todos los secretos de éxito se encuentran en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Déjame ponerte, por ejemplo, cómo empieza la Biblia. En el principio, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué? Él no necesita crear nada. Él no necesita hacer eso, pero nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, es porque nosotros también somos creadores. Entonces digo, pero ¿cuál es el punto de hacer todo esto? Y es que cuando Dios crea un árbol, Él creó un árbol específicamente para mostrarnos el árbol, pero dentro de nosotros Él puso el pensamiento de una mesa y una puerta, no de un árbol. Entonces el Club de Biblionarios nace para traer el conocimiento o la lucidez a las personas de que tú no tienes que enfocarte en lo que no tienes, sino en la abundancia que Dios te dio. De hecho, ahí es donde nace la primera religión, cuando la serpiente le dice a la mujer, lo que pasa es que ustedes van a ser como dioses. ¡Boom! Oh, voy a ser como Dios. Es decir, me van a adorar. Ahí sale la primera religión. La mujer se enfoca en lo único que ella no tenía, que era acceso a ese árbol. Pero ella se olvidó de que el libro de Génesis nos dice que tenían acceso a todo, dominaban todo. Entonces, el Club de Biblionarios es precisamente en eso, en que los empresarios, y que no hablamos de religión ni de nada. De hecho, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de preceptos. Sí habla de un pueblo que sigue una religión, pero la Biblia no es un libro de religión. Es de conceptos claros, es un manual de vida, es un libro de una guía espiritual que te ayuda a ser mejor persona. Cuando nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, como, valga la redundancia, como Abraham, Salomón, David, de la misma forma que Jesús actuó y caminó, ya estamos viendo conceptos de negocios totalmente claros. Y hoy en día, muchas veces en nuestras iglesias, nuestros hermanos religiosos, cuando tú le hablas del estoicismo, te miran como que tú tienes 7 cabezas. Pero el primer estoico fue Jesús. O sea, Jesús entendía, esto yo lo puedo controlar, este es tu problema. ¿Sabes lo que pasa? Que ese es otro término que ahora también se está usando muchísimo. El que no lo haya escuchado, búsquelo. Si lo pone en YouTube, va a encontrar muchos videos hablando de esto. Muchos errados, muchos no. Que son palabras que se ponen de moda. Este término, estoicismo, se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera. Y que si hablan de que Steve Jobs también lo era, que si Elon Musk también lo era, y lo tergiversan. Y ahí se pierde lo que es. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero al tergiversarlo, la gente ya se pierde. Cuando tú le dices a un religioso que Jesús era estoico, te mira como que tú tienes 7 cabezas. Te doy un ejemplo del estoicismo de Jesús. Jesús entendía que en el momento en que él
hiciera el primer milagro, su reloj de ir a la cruz iba a empezar. Estaba con su mamá y sus amigos en una boda y se acabó el vino. No era el tiempo de Jesús hacer un milagro, pero su mamá le dijo, se acabó el vino, haz algo. Y Jesús le dijo, vieja, ¿qué tú tienes en contra mía? ¿Por qué tú? Pero no es mi tiempo todavía. O sea, tú estás en contra mía ahora mismo. Ya, tú sabes que desde que empiece a hacer el primer milagro, mi reloj empieza a caminar. Pero aún así, y eso es una virtud que tienen ustedes las mujeres, ellas prácticamente le dicen, hagan lo que él diga, lo que él diga que hay que hacerlo, háganlo. Pero ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo fue una mujer que tenía su hija enferma y Jesús literalmente la ofende y le dice, no es bueno que de la mesa se le sirva, la comida de la mesa se le sirva a los perrillos. Es decir, no es tiempo todavía. Eso es un término estoico. Yo no puedo controlar eso basado en tus emociones. Yo tengo que controlar lo que está aquí. Pero es o sea, hay que aclarar que el estoico es con un porqué. O sea, no es porque yo digo algo porque yo quiero, sino es yo te estoy diciendo que no a esto porque ahí está estas consecuencias no que no lo puedo controlar y no es el momento para. Y es tu responsabilidad. O sea, exacto. No eso es el principio, por decirlo de alguna manera, de lo estoico. Pero es súper interesante. Pero no solamente está esos ejemplos que tú dices, también desde el punto de vista de, por ejemplo, las mujeres. ¿Cuántas mujeres líderes hay dentro de la Biblia? Me encanta. ¿Cuántas mujeres fuertes y de gran liderazgo hay en la Biblia? Y no es que se habla mucho del asunto. Tú sabes que yo creo que no se habla tanto del asunto, no solamente por una limitación o tal vez un estilo de masculinidad dentro de la Biblia per se, sino porque todavía ustedes no se han dado cuenta del poder que tienen. Tienen una idea, tengo que felicitarla, tienen una buena idea, muy clara, pero ustedes todavía no saben. O sea, todo lo que sucede alrededor del mundo, ustedes tienen el poder de destruirlo o construirlo. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo he dicho en varias, incluso siendo speaker y en varias reuniones que he estado. Sí hemos llegado lejos. Las mujeres hemos caminado un gran trecho, pero yo siento que nos falta muchísimo. Y hay muchas cosas que no es porque el hombre no lo quiera o porque el hombre se está poniendo enfrente, es que la mujer todavía no se ha puesto, como dicen, las faldas o no le ha pesado bien el rollo de la falda y lo ha tomado y lo puede hacer. Pero volviendo ya para acá, porque esta entrevista se ha ido, señores. Yo me imagino que Steven me está casi matando de aquel lado, porque ya yo estoy casi a punto como en dividirle en dos. Volviendo a Biblionario, ¿qué una persona, por ejemplo, yo soy una empresaria, yo quiero pertenecer a este club, ¿qué yo voy a aprender per se ahí dentro? Mira, una de las cosas que yo enseño en el Club de Biblionarios es que hay 3 tipos de fe. Por ejemplo, está la fe funcional, que es la que nosotros entendemos, la que entendemos o creemos que practicamos. Está la fe muerta. Y por último, que es la fe que todo el mundo prácticamente tiene de moda, es la fe demoníaca. Sí, por supuesto que sí. Me hiciste reaccionar fuertemente. ¿La fe qué? Demoníaca. De hecho, en las iglesias, esa es la fe que está de moda. ¿Cómo es eso? No, señores, conceptos emitidos son directamente de Miguel Calzado. Por supuesto. Explícame eso. Yo te lo puedo comprobar con la Biblia. Los demonios tiemblan y creen, pero no cambian. ¿Cuántas personas nosotros tenemos en las iglesias hablando, temblando, hablando en lengua y el que le da una cosa y siguen siendo la misma persona? O sea, siguen causando el mismo mal. No hay cambios. Entonces, tú me estás diciendo a mí que aunque yo... No me voy a poner yo de ejemplo, porque eso es una cosa muy fea y no me voy a poner yo de ejemplo. Una persona, independientemente, como lo repito mucho para que no se me malinterprete, independientemente del dogma, la religión, la creencia, independientemente. Una persona está en su creencia y le pase todo esto y genere un cambio, realmente no está cambiando. Mira qué pasa, por ejemplo, y nos vamos a meter en un tema que es bien fuerte, lamentablemente, pero es lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo religioso.
Si Jesús viene hoy en día y va a dos o tres iglesias, se vuelve loco. Dice, pero ¿y qué es lo que está pasando acá? O sea, yo te estoy hablando del que inventó la iglesia, del que trajo salvación a nuestras vidas, no va a encontrar una solución. ¿Sabes por qué? Porque el que nos enseñó lo que es el evangelio le lavó los pies a sus discípulos. Y hoy en día nosotros vemos un grupo de líderes o pastores que lo que tienen es un síndrome de celebridades que entienden que se lo merecen todo. Tienen guardaespaldas, tienen esto, tienen lo otro, hablan. No, totalmente ajeno a lo que es el evangelio. Entonces de ahí es donde nace la fe demoníaca, que es una fe con temor. Yo tengo miedo tengo que cumplir lo que tú dices. Tengo miedo a irme de este edificio o de esta iglesia. Tengo miedo a hablar claro. Tengo miedo a ser yo. Tengo miedo a decir lo que me está molestando. Tengo miedo a funcionar de una manera diferente con mi estilo de vida. Pero crees, pero vas a la iglesia, pero eres parte de un grupo y hasta cierto punto se entiende que tú llevas una vida correcta, pero no es así. No hay un cambio genuino. Entonces yo he descubierto y lamentablemente me di cuenta que nosotros lo que vivimos cada domingo es un placebo espiritual. En el término médico, tú vas y te duele la cabeza, tú tienes no sé, una enfermedad, tú vas al doctor, te dicen, te vamos a hacer análisis, y el doctor no ve nada en ese análisis bien ligero que te hacen, te dan unas pastillas de ¿qué tiempo? 7 a 10 días. Porque eso es lo que trabaja con tu cerebro. En 7 o 10 días tu cerebro le va a decir a tu cuerpo, te estás medicando, tú estás bien. Pero si en realidad tienes una enfermedad, tú vas a regresar al doctor. ¿Qué le vas a decir? O me cambias el medicamento o me aumentas la dosis, pero sigo igual. Entonces te hacen los exámenes de fondo y te dan un diagnóstico. Nosotros cada domingo o sábado, cuando usted vaya a la iglesia, usted se está tomando un placebo espiritual, en donde usted siente un cambio simplemente cuando el pastor, el líder o el que esté ahí engañando gente está hablando, o cuando el coro está cantando. Pero tú vuelves y te montas en tu carro y sigues siendo la misma persona, con el dolor, con el mismo trauma, con la misma amargura, odiando a tu familia, y no hay un cambio genuino porque es un placebo. Entonces, y con esto me voy a ir a una pausa, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué? O sea, si eso es lo que está ocurriendo, ¿para qué ir? ¿Y por qué sigue existiendo? Pero no me responda ahora, Recuerden suscribirse, señores. Denle a la campanita para que les recuerde cuando nosotros subimos más videos nuevos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos a una pausa y regresamos de una vez.